Muy buenas noches, tengan todos ustedes, que el Señor les bendiga. Un privilegio poder compartir con ustedes otra vez en esta noche por este medio para edificar nuestra santísima fe, como dice la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza acerca de la mejor parte que nos enseña también la palabra. Pero antes quisiera que oráramos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que tú nos das de poder compartir por este medio tu palabra, Señor. Te pedimos que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que tú también abras nuestros oídos, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra quede establecida, Señor, en él y produzca mucho fruto y fruto para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre de Jesús ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. En Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42, la palabra dice: Aconteció que yendo Jesús de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: María, o Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En este pasaje vemos dos personajes. Ellas son mujeres, pero igual pueden ser dos personas, dos creyentes, dos tipos de creyentes. Una es Marta y la otra es María. Encontramos a Marta ocupada con los preparativos para la cena. Es como muchos hoy que estamos preocupados mucho por el servicio, estamos preocupados por las cosas que hay que hacer en la iglesia o en nuestras actividades diarias. Y a ella le parecía que su hermana no hiciera nada. Según ella, el escuchar la palabra de Dios, el estar con el Señor, era hacer nada. Le parecía más valioso lo que ella hacía. Y a muchos en el cuerpo de Cristo les pasa eso. Se sienten o sienten que porque los demás no sirven o no activan como ellos, entonces los demás no están haciendo absolutamente nada. Y derivado de eso, le reclamaba a Jesús. Vemos que Marta estaba en los preparativos de la cena. Estaba preocupada por lo urgente, pero no estaba preocupada por lo importante. Y esto es algo que nos suele suceder a muchos de nosotros. Resulta que nos ocupamos mucho más de lo urgente que de lo importante. Hay una teoría en administración, que es la ley de Pareto, que es la ley del 80-20. Y según esta ley, ocupamos el 80% de nuestro tiempo en las cosas que son menos importantes, las cosas que son urgentes, apagar incendios, apagar fuegos, y nos descuidamos del otro 20% de las cosas que son las cosas importantes. Pero el problema es que el 80% de nuestro tiempo ocupado en apagar incendios nos saca, podríamos decir, es una trampa de atender lo verdaderamente importante en nuestras vidas. Y Marta estaba cayendo en eso, estaba preocupada por lo urgente cuando tenía al Señor Jesucristo enfrente, tenía la sabiduría, el consejo, el entendimiento, la ciencia, la presencia de Dios, la bendición, la palabra enfrente de ella, pero ella estaba más ocupada en sus quehaceres que realmente en escuchar la palabra, en ser edificada, en ser instruida, en
crecer en el conocimiento de Dios, que es la vida eterna. Y muchas veces nos sucede eso. Algunos usan el servicio a Dios como una forma de evadir el pasar tiempo con Dios, el ocuparse en la palabra. O a veces nos sucede que estamos tan ocupados en la obra de Dios que descuidamos al Dios de la obra. Y esto se llama activismo. Y el activismo muchas veces es fuente de orgullo. Nos sentimos orgullosos de nosotros mismos por todo lo que hacemos, por todo lo que supuestamente generamos y producimos en acciones, pero nos descuidamos de la comunión con el Señor de la obra. Y eso nos pasa a todos, nos pasa a los pastores, le pasa a los creyentes, le pasa a los discípulos, les pasa a todo el mundo. Nos ocupamos tanto de hacer actividades que nos olvidamos de ponerle atención a lo verdaderamente importante. Estamos tan ocupados en el trabajo, en la diversión, en las ocupaciones, en la televisión, en los estudios, en una serie de cosas que nos olvidamos de buscar al Señor, siendo esa búsqueda del Señor y siendo ese buscar el crecimiento del hombre interior lo más importante de nuestra vida. Le damos más énfasis a lo exterior que a lo interior. Lo interior lo vamos dejando y dejando y dejando hasta que se vuelve un soberano lío, un soberano problema, y entonces hasta en ese momento le ponemos atención a lo verdaderamente importante. Por el otro lado, en este pasaje encontramos a otra persona, y esta es María, que ella se sentó a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas, a escuchar de sabiduría, a escuchar la palabra de Dios, a disfrutar de la presencia del Señor, y ella descubrió que esa era la mejor parte, la intimidad con el Señor, disfrutar de su presencia. Nadie, y esto es algo que nadie nos lo puede quitar. Las actividades al final cesan, pasan a ser un recuerdo, pero cuando nosotros nos metemos verdaderamente en la presencia del Señor, eso no solo produce fruto y fruto abundante, sino que edifica nuestra vida, construye nuestra vida, la levanta a un nuevo nivel de bendición, de plenitud, de abundancia en el Señor, a una mayor madurez. Y eso requiere humildad. En realidad, una de las características que vemos en María era orgullo. Ella se sentía orgullosa de lo que ella estaba haciendo y le estaba reclamando al Señor que no le dijera a su hermana que hiciera lo que ella estaba haciendo, porque ella lo consideraba mucho más relevante e importante que estar a los pies de Jesús. Y muchas veces nosotros dejamos las cosas eternas, las cosas importantes, por lo menos relevante. ¿Cuántas veces no dejamos de ir a la iglesia o de escuchar la palabra o de leer la palabra o de orar porque estamos ocupados en un montón de cosas que son temporales, en un montón de cosas que son terrenales, y nos olvidamos de las cosas verdaderamente importantes que son la comunión con el Señor, edificar nuestras almas, crecer en nuestra fe, fortalecer nuestra fe? Y esto me recuerda también la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Dice la palabra que habían 10 vírgenes, y las 10 vírgenes sabían cuándo venía el Señor. Pero entonces se pusieron a esperarlo. Sin embargo, el Señor tardó un poco. Y cuando ya el Señor estaba próximo, se dieron cuenta unas que tenían lámpara y aceite y otras que tenían lámpara y poco aceite. Lámpara significa palabra y significa al Espíritu Santo, mientras que el aceite es el fruto derivado de las olivas, que para producirse necesitan molerse. Y esto nos habla de carácter. Unas habían estado muy ocupadas, pero otras habían estado ocupadas pero desarrollando su carácter. Las otras no le habían dado importancia al carácter. ¿Y qué fue lo que sucedió? Las 10 vírgenes sensatas entraron a las bodas, mientras que las 10 vírgenes insensatas se quedaron afuera.
las 10 eran, poniendo esto en perspectiva de la eternidad, las 10 eran salvas, pero 5 se ocuparon de la relación con el Señor, de la intimidad con el Señor, de prepararse para el Señor, y ellas entraron a las bodas, mientras que las otras no le pusieron mucha atención a esa parte, solo le pusieron atención a ser salvas, a probablemente, poniéndolo en perspectiva del día de hoy, a ir a la iglesia, a tener actividades religiosas, etcétera, pero no a crecer en el fruto del Espíritu, crecer en el carácter de Cristo. Y entonces se quedaron fuera de las bodas, los dos grupos salvos, pero unos entraron a las bodas y otros no entraron a las bodas. ¿Y cuál es la razón por la cual las que no entraron les sucedió eso? El Señor les dice, nunca les conocí. Pero si ponemos esto en la perspectiva de que Dios conoce todas las cosas, a lo que se está refiriendo es nunca tuvieron intimidad conmigo, y es lógico que se quedaran afuera, que no participaran de las bodas del Cordero, porque nadie se casaría con alguien que, con una persona que no le pone atención, con una persona que no cultiva la relación, con una persona que no busca la intimidad con aquella con la que se va a casar. Y esto es lo que sucedió con las vírgenes insensatas. Entonces, ¿cuál es la enseñanza fundamental en este momento y de este pasaje? Mis amados, por muy ocupados que estemos, por muchas actividades que tengamos, por muchas tareas, necesitamos tener claro qué es lo urgente y qué es lo importante. Lo urgente lo podemos dejar a un lado mientras hacemos lo importante. Lo importante es lo que va a producir frutos, lo importante, y generalmente hay una cosa, lo urgente es porque alguien lo dejó de hacer y nosotros estamos haciendo o asumiendo la responsabilidad de hacer lo que el otro dejó de hacer, mientras nos descuidamos de lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso nos pasa incluso en el trabajo muchas veces. Muchas veces estamos apagando incendios, estamos haciendo tareas de que otro no hizo, que otro descuidó, y a nosotros nos toca asumir la responsabilidad de hacerlas, y descuidamos lo que es nuestro, lo que es nuestra responsabilidad. Entonces, entendamos esto. La salvación, como lo veíamos en una de las enseñanzas de hace poco, en Isaías 41, versículos 9 y 10, la palabra de Dios dice que Dios nos salvó y nos llamó a servirle. Pero el servicio no debe sustituir de ninguna manera la comunión y la intimidad con el Señor. Las actividades no sustituyen la intimidad. Somos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, y la adoración implica una intimidad y una comunión con el Señor. Así que en esta noche la invitación es a que retomemos nuestras prioridades, a que tengamos claras nuestras prioridades. Si no tenemos claras las prioridades, cualquier cosa que nos llegue a la mano nos va a distraer, nos va a robar el tiempo. Y ojo con esto, el diablo es experto en robarnos el tiempo, aún con las cosas buenas. Por eso hay que tener claro qué es lo importante y qué es lo urgente. Muchas veces lo urgente es bueno. Y ahí es donde está el engaño, porque nos dejamos llevar por lo urgente, descuidando lo más importante. Entonces, tengamos cuidado con eso. Tanto los que servimos en el ministerio como un creyente, un miembro de la iglesia, no nos ocupemos de lo urgente a costas de lo importante. Lo urgente, mire, el mundo no se va a caer porque usted no haga lo urgente en un determinado momento, pero su vida sí se va a ver afectada si no hacemos lo importante. Si no, nuestra vida se va a ver afectada si nosotros no buscamos la comunión con el Señor, el tiempo con el Señor, la intimidad con el Señor. Y de hecho, María, en el pasaje
que leímos, María estaba afanada, dice la palabra, se preocupaba por muchos quehaceres. Y eso es lo que nos sucede a nosotros cuando estamos perdiendo la comunión con el Señor. Comenzamos a afanarnos por un montón de cosas. Comenzamos a afanarnos por la economía, comenzamos a afanarnos por el trabajo, comenzamos a afanarnos por por la diversión o por el entretenimiento o por una serie de distractores y nos olvidamos de la comunión con el Señor. La parte más importante de nuestra vida, aunque sea a la que le dediquemos un poco menos tiempo, es a la intimidad, a la comunión con el Señor. Trabajamos 8 horas al día y eso nos roba un montón de tiempo, nos quita un montón de tiempo. No es un robo, es realmente un tiempo que necesitamos ocupar en nuestro sostenimiento, y eso está bien, pero no debemos permitir que otros robadores del tiempo nos vengan a quitar la prioridad de la intimidad con el Señor. Por ejemplo, televisión, noticieros, deporte, todo debe ser hecho con medida, pero teniendo como prioridad la comunión con el Señor. Si verdaderamente nosotros queremos comenzar a disfrutar de la vida eterna hoy, de la vida abundante, de la vida plena, de la vida en bienestar, necesitamos dedicarle tiempo a eso. Y el tiempo que necesitamos dedicárselo es a escudriñar la palabra, a tener comunión con el Señor. ¿Por qué razón? Porque el deporte no nos va a producir bienestar. El trabajo no nos va a producir bienestar. Quizá nos produce dinero, pero no nos produce bienestar. El bienestar viene de mantener nuestra intimidad y nuestra comunión con el Señor. Y esa es la mejor parte. Y eso es algo que no podemos perder. Así que, mis hermanos, necesitamos poner como prioridad en nuestras vidas y en nuestro día y en nuestra agenda el tiempo que vamos a dedicar a la comunión con el Señor. No se trata de una comunión de 10 minutos, de 15 minutos, de presentar peticiones y de ahí salir de la comunión con el Señor. Se trata de tener intimidad con Él, de tener un diálogo, no un monólogo, de preguntar y recibir respuestas. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros le clamamos a Él, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Es importante ese tiempo de la comunión y mire, necesitamos agendarlo en nuestras agendas. Para comenzar necesitamos tener una agenda para poder, así como presupuestamos el dinero, deberíamos presupuestar nuestro tiempo y apartar el tiempo para estar en la comunión con el Señor. Esa es la parte más importante. David, y este es un buen ejemplo. David es un varón conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Y David tiene 2 expresiones que son interesantes para nosotros y que nos deberían hacer reflexionar. El hecho de ser un varón conforme al corazón de Dios significaba que Dios tenía en él su agrado, que Dios tenía en él su deleite. Y no porque David fuera perfecto. David cometió muchos errores en su vida, muchos pecados. Sin embargo, el Señor dice de él, aún después de su muerte, que era un varón conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque si algo tenía David es que mantenía la intimidad con el Señor, no permitía de ninguna manera perder que hubieran cosas que le hicieran perder esa intimidad con el Señor. Y las 2 cosas, las 2 frases que encontramos en los Salmos que nos deberían hacer meditar es una, que de madrugada te buscaré, temprano te buscaré. Y la otra que él dice es que en su lecho, antes de dormir, él lo buscaba también. O sea, David comenzaba su día y terminaba su día en comunión con el Señor. Y eso hizo de él varón conforme al corazón de Dios. Y es más, David tenía preocupaciones, muchas preocupaciones, tenía muchos conflictos, lo vemos en los Salmos, pero él siempre dice, por ejemplo, digamos, parafraseándolo, dice, tengo muchos problemas, pero yo en tu palabra meditaré, yo en tu palabra descansaré. Ese era un hombre que sabía
el secreto de la comunión con el Señor. Pero sabe una cosa, no es solo para Él. Dios quiere compartir ese secreto con cada uno de nosotros, pero eso implica nuestra actitud de buscarlo, porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros necesitamos clamar. El Señor va a traer la revelación, el Señor va a traer el conocimiento. Y esas cosas ocultas que nosotros no conocemos se pueden referir a cosas que están afectando nuestra vida, como a planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, para nuestro futuro. Esos planes de bien y no de mal que nos van a dar un futuro y una esperanza que el Señor tiene para nosotros, de acuerdo a lo que dice Jeremías 29:11. Entonces, pero necesitamos, el Señor tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. El Señor ya pagó para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. El Señor quiere que tengamos una vida plena, pero eso no implica que usted y yo, que nos caiga del aire, pues. Eso implica que usted y yo necesitamos esforzarnos. Recordemos también lo que dice la palabra en Mateo, capítulo 12, que el reino de los cielos, los valientes, los esforzados, los dedicados, son los que lo arrebatan. Y parte de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo, de nuestra valentía, es apartar de nuestro día un tiempo para estar en intimidad con el Señor, un tiempo para buscarlo en su palabra, para buscarlo en la comunión, en la oración. No es suficiente que nosotros vayamos a la iglesia y participemos en las actividades de la iglesia, que son buenas. Y es importante porque la misma palabra de Dios lo dice, que no dejemos de congregarnos, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, cuando estamos los hermanos juntos y en armonía. Entonces es importante congregarnos, pero congregarnos no es lo único que necesitamos hacer para vivir esa vida abundante, esa vida plena, esa vida gozosa, esa vida de bienestar. Necesitamos escudriñar las Escrituras. El Señor lo dice, escudriñen las Escrituras porque en ellas encontrarán la vida eterna. Y por el otro lado necesitamos entrar en comunión con el Señor, porque ahí es donde el Señor nos revelará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Así que, mis hermanos, el primer punto entonces de esta enseñanza es que necesitamos priorizar de nuestro día el tiempo para estar en comunión con el Señor a través de su palabra y a través de la oración. Para poderlo hacer, necesitamos establecer nuestra agenda. Y esa agenda no solo es para presupuestar ese tiempo que vamos a usar para con el Señor, sino incluso nuestras demás actividades. Porque si no tenemos un plan de actividades del día a día, van a venir todos los distractores del mundo y nos van a robar el tiempo, va a hacer que el tiempo no nos alcance. Y las redes sociales, por ejemplo, y no tengo nada contra ellas, de hecho ustedes ven que las uso bastante, pero las redes sociales pueden ser un distractor de nuestro tiempo, un robador de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ahí estamos, va de revisar y entramos 10 veces al día. Hay gente que anda con el teléfono todo el tiempo viendo sus redes sociales, y esos son robadores de tiempo. Las redes sociales son buenas. Tener un buen celular, una iPad, eso es bueno, pero no debemos permitir que todo lo que se maneja en los celulares, en los iPads y que en las redes sociales sea un robador de tiempo. Hay seguramente muchos de nosotros usamos más tiempo en redes que en estar en comunión con el Señor. Y lo que no nos damos cuenta es que ese tiempo que estamos usando en redes es una artimaña del diablo para robarnos. ¿Las redes son buenas? Sí. Pero debemos aprender a hacer un buen uso de ellas de tal manera que no nos roben el tiempo de la comunión con el Señor. Conozco personas que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es revisar su celular y sus redes. Y conozco personas que lo último que hacen en la noche también es revisar sus redes. Y muchos de los que las revisan en la mañana son también los que las revisan en la noche. Y después dicen que no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar al Señor. Pero si comenzamos a ver cuáles son los robadores de nuestro tiempo, nos vamos a dar cuenta que sí tenemos tiempo suficiente. Otros robadores de tiempo son
son las noticias, otro robador de tiempo son los deportes, otro robador de tiempo puede ser la televisión. Todo lo podemos hacer, pero todo con medida y sin que eso implique que le quitemos tiempo a lo más importante, que es nuestra comunión con el Señor. Muy bien, mis amados hermanos, esto es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Lo que quisiera es que quede en cada uno de nosotros la necesidad de buscar al Señor en su palabra, de buscar al Señor en intimidad, en la mañana, en la tarde. Aquí me recuerdo de lo que el Señor Jesucristo enseñó, que no solo de pan vivirá el hombre. Él hace la comparación o hace el símil entre la comida física y la comida espiritual. Si nosotros, para mantenernos sanos, nutridos, etcétera, necesitamos 3 comidas al día, deberíamos emplear, y 3 comidas al día que nos pueden llevar 20-25 minutos. ¿Qué tal si también dedicamos 3 veces al día 20 o 25 minutos para estar en comunión con el Señor? Solo eso nos da 1 hora por lo menos de nuestro día. Y eso fue lo que el Señor le dijo a sus discípulos en el monte de Getsemaní cuando iba a ser tomado prisionero. Les dijo, no pueden orar ni siquiera 1 hora. El Señor ahí nos está poniendo una medida, no como obligación, no como mandamiento, pero sí nos estaba dando un consejo. Y les dice, no pueden ni orar 1 hora para no caer en tentación. Entonces es importante, si queremos mantener una vida plena, una vida abundante, una vida en victoria, una vida de bienestar, una vida de cumplimientos de la palabra de Dios en nuestras vidas, de las promesas de Dios en nuestras vidas, necesitamos pasar ese tiempo de comunión con el Señor, porque si no vamos a tener la tentación del robo de tiempo a través de muchísimas actividades. Este es un mundo lleno de actividades. Este es un mundo lleno de distractores que al final de cuentas lo que pretenden es quitarnos tiempo de estar con el Señor. Así que yo le invito, si puede hacer, no necesita comprar una agenda, lo puede hacer a mano, puede hacer su agenda en papel o su agenda en el iPad o en el teléfono celular y poner ahí el tiempo que le voy a dedicar al Señor para tener intimidad con Él y con su palabra. No lo dejemos al tiempo. Hay un dicho que dice que el tiempo perdido hasta los justos lo lloran, que no vayamos a ser de esos justos que lloran por el tiempo que perdimos y que no tuvimos comunión con el Señor. Así que los animo, mis hermanos, a buscar siempre todos los días la mejor parte, y la mejor parte es escuchar de la sabiduría de Dios a través de su palabra y a través de la intimidad con Él. Seamos una combinación de Marta y de María. Sirvamos, activemos, pero no perdamos nuestro tiempo de comunión con el Señor. Antes de terminar, quiero darles las gracias por el privilegio que me han dado de poder compartir con ustedes esta enseñanza. Espero que sea de bendición. Si ha sido de bendición para su vida y conoce personas en sus redes sociales que necesiten escuchar esta palabra para que sus vidas también sean bendecidas, puede compartirla con toda libertad. No hay ningún problema. Además, también le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Gustavo Bianchi, obviamente en YouTube. Ahí tenemos cualquier cantidad de enseñanzas a las cuales usted puede acceder muy fácilmente para que su vida sea edificada. Son enseñanzas de exhortación, de consolación y de edificación, tal como nos dice la palabra que debe ser, y ahí encuentra cualquier cantidad de ellas. Así que lo invitamos a suscribirse y a compartir este video con sus contactos en las redes sociales. Antes de despedirnos, quisiera orar por todos nosotros. Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, venimos delante de ti en esta noche para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, nos tienes con vida, nos tienes
con provisión, nos tienes con gozo, Señor, nos tienes, Padre, en tus manos, somos salvos por tu gracia, Señor, y te agradecemos por ello, te agradecemos por cada una de las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y en esta hora, Padre, entramos al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro para todos nosotros y para nuestras familias, pidiéndote, Señor, que tu mano poderosa esté sobre todos nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando al que está cautivo, rompiendo yugos de esclavitud, Señor, que todavía podamos tener en nuestros corazones con respecto a las cosas que a ti no te agradan. Señor, que tú le des fuerzas al que está debilitado, que tú levantes al que está caído, Señor, que suplas toda necesidad, Padre, y por sobre todo, que nos des hambre y sed de ti. Y Señor, gracias por el consejo de tu palabra y ayúdanos, Señor, para no ser solamente oidores, sino hacedores, Señor. Y toda la gloria, toda la honra sea solamente para ti. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que el Señor les dé un lindo descanso, que puedan tener paz en sus corazones, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado, y que el día de mañana tengamos nuevas fuerzas, nuevas energías, un nuevo gozo para enfrentar las tareas que tenemos que realizar el día de mañana y que pongamos en práctica esta palabra. Que el Señor les bendiga a todos, tengan una linda noche y primeramente Dios, nos encontramos mañana nuevamente por este medio y les dejo un abrazo. Bendiciones.